Mis padres dejaron morir a mi hija por sus creencias. Ahora quieren que salve a mi padre. Nunca pensé que una sola palabra pudiera dividir a una familia para siempre. En nuestro caso, esa palabra fue fe. Lo que normalmente debería unirte, a mí me destrozó. Crecí en un hogar profundamente religioso. No hablo de rezar antes de ir a dormir o de misa los domingos. Hablo de un tipo de fe que decide por encima de la ciencia, de la medicina, del libre albedrío, de la vida, hasta de la lógica, diría yo. Mis padres creían firmemente que Dios sanaba todo y que recurrir a médicos era una forma de dudar de Él. Yo crecí aceptándolo, porque cuando eres niño no cuestionas lo que amas y tampoco cuestionas lo que te enseñan, solo lo aprendes. Traté de sobrellevarlo hasta que llegó mi hija. Ahí todo cambió. Mi nena se llamaba Lucía. Tenía 4 años. Era un sol, curiosa, ruidosa, insistente, preguntona. La típica niña que pregunta ¿por qué? Hasta que el mundo se cansa. Pero a mí me encantaba poder responderle cada una de sus dudas. Yo sentía que estaba conociendo el mundo a través de mí. Y me esforcé. Me esforcé en ser una mejor persona. Me esforcé en educarme. Me esforcé en sobresalir. Porque eso era lo que yo quería que Lucía viera. Yo para ese entonces ya no vivía con mis papás. Pero claro, seguían siendo parte de nuestra vida. Procuraba que los domingos fueran familiares. Aunque dentro de eso había oraciones, que más que un acto de fe eran obligación. Una noche, Lucía empezó a quejarse de un dolor de estómago. Yo primero pensé que no era nada grave. Le traté de dar un poco de medicina, le puse un remedio, le puse paños porque tenía un poquito de fiebre. Pero cometí un error. La llevé con mis papás porque mi esposo estaba de viaje y yo necesitaba ayuda. Mi mamá, recuerdo que la tocó, vio que tenía fiebre, pero me dijo, no es nada, Dios la va a sanar. Yo confié. Ahora me arrepiento, pero en ese momento confié. Era todo lo que conocía. Pasaron horas. El dolor, en vez de disminuir, subió. La fiebre, igual, cada vez era peor. Y mi Lucía lloraba mucho. De inmediato, le dije a mis papás que lo mejor era llevarla al hospital. Pero mi papá se paró en la puerta, se interpuso y me dijo, si haces eso, estás negando nuestra fe. Si haces eso, todo lo que hemos construido en todos estos años se va a derrumbar. El Señor va a pensar que no creemos lo suficiente. Les cuento. Y mientras les estoy diciendo todo esto, recuerdo ese momento con una claridad tan cruel. Y me arrepiento tanto. Y me cuestiono y me culpo no haber hecho nada diferente. Yo traía a mi hija en brazos.
Ellos estaban tan seguros, tan convencidos de lo que decían, que tontamente yo cedí. Y en verdad, ahora lo pienso y no era porque creyera. Era porque lo único que sabía hacer en esta casa era obedecer. Y justamente eso hice. Las horas pasaron. Ay, mi Lucía. Mi Lucía cada vez estaba peor. Yo no veía que mejorara. Hasta que convulsionó. Y apenas en ese momento llamamos emergencias. Pero fue demasiado tarde. Cuando llegó al hospital, dijeron que tenía apendicitis, que aquella la había reventado, lo cual le dio peritonitis. Y algo que pudo haber sido una simple cirugía terminó en una... Ay, no puedo. Terminó en que Lucía falleció al amanecer. Su pequeño cuerpo no soportó. Mis padres lloraban en el hospital. Pero no vayan a creer que de arrepentimiento. Al contrario, decían, el Señor tuvo un propósito. No lo entendemos ahora, pero Él lo tuvo. Pero yo sí lo entendía. Yo sí entendía que ese no era el Dios en el que yo creía. Mi Dios no me hubiera hecho eso. Mi Dios no hubiera castigado a una niña por un propósito. Después de eso decidí que yo no quería saber nada más de mis padres. Yo no los perdonaba. Y decidí alejarme. No hubo escenas, solo silencio. Pasaron los años. Continué con mi vida. No volví a tener hijos. Tampoco volví a rezar porque le reclamé tanto. Hasta que un día mi teléfono sonó. Era mi mamá. No la escuchaba desde hacía 7 años. Desde que mi Lucía ya no estaba. Respondí la llamada, reconocí su voz y me dijo, tu papá está muy enfermo. Los médicos dicen que necesita tratamiento inmediato. Cuando escuché eso, me pareció una paradoja, hasta una broma de mal gusto. Mi papá, médicos, tratamiento, eso no era parte de la fórmula. No dije nada. Y mi mamá continuó diciendo, él quiere hablar contigo. Pero yo colgué. Yo colgué porque en ese momento yo no tenía nada que decirle. Yo no había podido perdonarlos. 2 días después, sonó mi puerta y cuando la abrí, era mi madre, acompañada de mi padre, un hombre que se veía mucho más pequeño, más débil. El color de la piel había cambiado, muy delgado, sin esa seguridad que siempre había tenido. Y mi papá me dijo, necesito tu ayuda. Por un instante lo miré como miré a mi hija aquella noche. Y le contesté diciéndole, ¿y qué dice tu Dios? Él bajó la mirada
Dijo, yo entendí que Dios también pone médicos en el camino. Y esa frase me dolió tanto, porque ahora sí, ahora que se trataba de él, sí había médicos, sí había hospitales, sí quería tratamiento. Pero cuando fue mi Lucía, no. Ahí solo era de confiar. Resulta que mis padres querían que yo convenciera a los doctores, que ayudara con los trámites, que firmara autorizaciones, porque ellos, basados en su religión, habían renunciado a su capacidad de poder firmar cualquiera de esos papeles. Y yo tenía que fungir como una especie de tutora. Esa noche no dormí. No por rencor, sino por una pregunta imposible. ¿Ser mejor persona significa salvar a quien te dejó morir por convicción? No tuve la respuesta. Pero la mañana siguiente decidí ir al hospital. Mi papá me vio, me pidió perdón. No, pero no fue suficiente, porque no fue un perdón completo. No fue uno donde nombrara a Lucía, uno donde realmente se hiciera responsable. Fue más como una justificación, diciendo que habían hecho lo que creían correcto. Y yo en ese momento lo miré, le respondí, yo también. Firmé los papeles después de eso. No porque lo hubiera perdonado, sino porque yo no quería cargar con esa culpa. Mi padre sobrevivió. Y hoy sigue creyendo, pero nunca ha vuelto a hablar de fe ciega frente a mí. Porque para mí las creencias pueden ser consuelo, pero lamentablemente hay gente que también las usa como armas. Y perdonar no forzosamente es olvidar. A veces es seguir viviendo sin permitir que te vuelvan a imponer su verdad y que todo ese dolor dañe tu corazón. Mi Lucía tendría 11 años hoy. Y cada decisión que tomo, lo hago pensando en ella. Y en mis días más tristes, pienso que de alguna forma ella me acompaña. Ahora estoy en paz. No crean que tengo la mejor relación con mis padres, pero no por el rencor, sino porque yo decidí que la distancia, esa era mi forma de seguir adelante. Y así es.